Pues quiero invitaros a que me acompañéis al Salmo 146. Salmo 146. Y dice así la palabra del Señor, Salmo 146. Aleluya, alma mía, alaba al Señor. Alabaré al Señor mientras viva, mientras exista, cantaré a mi Dios. No confiéis en los poderosos, en quienes son incapaces de salvar. Expiran y vuelven a la tierra. Ese día sucumben sus proyectos. Bienaventurado al que ayuda el Dios de Jacob, quien pone su esperanza en Dios su Señor, el que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto lo llena, el Dios que siempre permanece fiel, que hace justicia a los oprimidos y da pan a quien tiene hambre. El Señor libera a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos. El Señor levanta a los abatidos. El Señor ama a los justos. El Señor protege al extranjero, a la viuda y al huérfano sostiene. Trastorna los planes del malvado. El Señor reina por siempre, tu Dios Sión por generaciones. Aleluya. En 1984, un poeta y cantautor canadiense llamado Leonard Cohen compuso una canción que se titulaba Aleluya. Una canción que reconozco que desde que la escuché por primera vez, ya hace unos cuantos años, me gustaba mucho. No entendía la letra porque cantaba en inglés, pero lo que es la melodía y sobre todo gran parte de esa canción continuamente, hasta en más de 30 ocasiones, Leonard Cohen decía aleluya, aleluya. Es una canción que luego ha sido versionada por muchísimos artistas, desde que fue compuesta en 1984. Es una canción cuya letra está basada en historias bíblicas. Me imagino que todos conocéis la canción o la habéis escuchado. Yo me la pondría a cantar ahora mismo, pero no me atrevo. En esta canción, que es un poco extraña cuando uno lee la letra en español, pues básicamente él cuenta o hace mención de ciertas historias bíblicas. Por un lado, historias que tienen que ver con el rey David, que él componía para el Señor. Hace también mención en esta canción a ese suceso ocurrido entre el rey David con Betsabé, cuando la vio en el tejado bañándose, desnuda, y David se quedó maravillado de su belleza. Y Leonard Cohen hace mención a ese suceso. También en la canción se habla de la traición que tuvo Dalila con Sansón. Bueno, que esta canción, este poema con música, haga mención a ciertos textos bíblicos, no quiere decir que la canción sea religiosa. Lo cierto es que Leonard Cohen, cuando compuso esta canción, hay que recordar que su padre era judío, y en alguna de sus canciones, concretamente en esta, hace un uso de la simbología judío-cristiana.
como es un ejemplo esta canción. Él no está hablando acerca de Dios. A pesar de que por más de 30 veces dice aleluya, él más bien está hablando de ese hombre que se enamora apasionadamente de una mujer, y como consecuencia de ese enamoramiento, pues hay felicidad por un lado, pero también hay un profundo dolor. Muy probablemente Leonard Cohen a lo largo de su vida había experimentado la decepción, el dolor de haber confiado probablemente en una mujer que le falló, en confiar en una persona equivocada. Y quizás es eso lo que probablemente quiso reflejar en ese cántico. ¿Cuántas veces también tú y yo a lo largo de nuestra vida hemos sido decepcionados? E incluso de las personas que más amamos, las más cercanas, personas en las cuales habíamos puesto toda nuestra confianza y un día resulta que nos fallan, nos defraudan, hacen cosas que nos entristecen. La realidad es que eso nos va a ocurrir siempre. Cualquier persona, por muy en alto que las tengamos, tarde o temprano algún día nos van a fallar. Por cierto, tú también vas a fallarles a ellos. Esa es la realidad. No solamente nos fallan a nosotros, nos decepcionan, sino también nosotros hacemos lo mismo con las personas que nos rodean. ¿En quién estamos depositando nuestra confianza en este día, a lo largo de nuestra vida? ¿En personas? ¿En cosas? El autor de este Salmo 146, no sabemos exactamente quién lo escribió. Él tiene algunos consejos, algunas palabras para cada uno de nosotros en esta mañana. Eso sí, antes de hablar sobre la confianza, él, en primer lugar, los versículos 1 al 2, comienza declarando su firme decisión de vivir siempre para Dios. Comienza este salmo diciendo: aleluya, alaba alma mía al Señor, alabaré al Señor toda mi vida, mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios, dice la nueva versión internacional que estoy utilizando. Es interesante que los últimos 5 salmos, los últimos 5 capítulos de este libro, comienzan y terminan con la palabra aleluya. Aleluya. Es un término que realmente está compuesto de 2 palabras hebreas. Alelú significa alaba y la última expresión, ya, significa Jehová. Por tanto, la palabra aleluya, cuando la utilizamos, que por cierto no solamente Leonard Cohen, sino a los que nos gusta la música, sobre todo de los años 80, 70, 80, ¿verdad? Pues hubieron muchos grupos musicales que en sus canciones incluían la palabra aleluya. Y yo me imagino, quisiera pensar que muchos de ellos se informaron primero para saber qué significa esa palabra. Una palabra que prácticamente se pronuncia de la misma manera en casi todos los idiomas del mundo. Aleluya significa alabad a Jehová, alabad al Señor, alabad a Dios. Yo no sé qué es lo que había en la mente, en el corazón de Leonard Cohen cuando canción y la tituló Aleluya. Evidentemente, por lo que conozco de su vida, este hombre no tenía el propósito y probablemente la más mínima intención de alabar a Dios. Probablemente.
Quizás por tener un padre judío y haberse criado en un contexto religioso, esto sirvió para componer esta canción. Pero evidentemente, él no vivía, no tenía una vida en la cual manifestaba que él realmente alababa a Dios. A través de este salmo que hemos leído en esta mañana, el autor declara que mientras viva, quiere que su vida sea una continua adoración a Dios. Él sabe que un día se acabarán, se terminarán las oportunidades aquí en la tierra de adorar a Dios. Es por eso que él tiene y toma la firme decisión e incluso se lo dice a sí mismo. Dice el cántico, el salmo, alma mía, se habla a sí mismo, alma mía, alaba al Señor, que es también lo que decía el autor del salmo que hemos cantado en esta mañana, el primer cántico. Alma mía, bendice al Señor. Me estoy diciendo a mí mismo, Benjamín, alaba a Dios. Y si tú lo has cantado de corazón, estás diciendo lo mismo. Y el salmista ahora en nuestro Salmo 146 está diciendo, alabaré al Señor toda mi vida. Mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. Mientras haya aliento en mí, mientras yo respire, mientras que mi corazón palpite, bombee sangre al resto del cuerpo, mientras yo esté vivo, quiero dedicar mi vida a una adoración continua a Dios, que es lo que también tú y yo hemos cantado en esta mañana. Hemos dicho, mi adoración eres tú. ¿Es eso cierto? ¿Nuestra adoración es el Señor? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? ¿Cómo podemos, en cierta forma, ser sinceros con lo que hemos cantado o con lo que hemos leído en esta mañana? Bueno, creo que sería muy importante, antes de responder a esta pregunta, poder definir el significado de la palabra adoración. En esta mañana no es el momento para hablar de esto, pero evidentemente en otras ocasiones lo hemos hecho, hermanos y hermanas. Tristemente, cuando como iglesia, como cristianos, hablamos de la adoración, de la alabanza que levantamos a nuestro Dios, estamos pensando concretamente en cosas que hacemos los domingos en la mañana. Ahora en este tiempo de pandemia, cuando no había el coronavirus, nos podíamos reunir también por la tarde y otras veces en la semana. Pero tristemente, cuando muchas veces tú y yo hablamos de la adoración, estamos pensando en algo concreto que yo puedo hacer en este lugar de culto, en el local de la iglesia. Y como en tantas ocasiones, hermanos y hermanas, os he transmitido, no sé si lo he hecho bien, pero lo vuelvo a repetir en esta mañana. Cuando acudimos a la palabra de Dios, a la Biblia, y estudiamos este tema de la adoración, descubrimos que la adoración no es algo concreto que yo hago en un momento determinado. La adoración que el creyente ha de elevar a Dios es algo que hemos de hacer cada día en nuestra vida. La adoración es una forma de vivir, un estilo de vida. Probablemente los que mañana os vais a levantar para ir al lugar de trabajo o quizás al supermercado a hacer la compra, o cuando los estudiantes que estáis aquí comencéis vuestras clases en el instituto o en la universidad, probablemente ninguno de nosotros dice, mañana me voy a levantar a ir a adorar a Dios cuando vas al trabajo. No, tú dices, voy a trabajar. Vas al supermercado, tú no dices, voy a ir a adorar a Dios. No lo dices. Vas a la universidad y tú no dices, voy a ir a adorar a Dios, a alabarle a Él. No decimos esto. Pero
para sujetarnos a lo que dice la Escritura. Realmente, cuando yo voy al trabajo, yo voy a adorar a Dios. Cuando yo me voy por la mañana o por la tarde al supermercado a hacer la compra, voy a hacer la compra, pero yo también estoy adorando a Dios. Cuando me encuentro en la universidad, preparando un examen, realizándolo en mi relación con mis compañeros, yo como cristiano tengo que estar adorando a Dios. Por eso el salmista decía que él mientras viviera, mientras tenga vida, mientras haya aliento en mí, yo voy a adorar a Dios continuamente. Porque la adoración no es algo puntual que tiene que ver, por ejemplo, con la música. Claro que cuando cantamos estamos adorando a Dios, pero repito, en todas esas actividades que hacemos a lo largo de la semana, yo tengo que adorar a Dios. Tristemente, como hacía mención hace un momento Rubén a la hora de presidir las canciones, a veces eso no es lo que se ve en nuestra vida. Hacemos una separación. Incluso hay creyentes que dicen, momento, no mezclemos las cosas espirituales con las laborales, o con las familiares, o con mi relación con mis vecinos. Esas son cosas apartes. No, perdona hermano, hermana, si tú eres un hijo de Dios, y yo también lo soy, en esas relaciones que tenemos con otras personas, también tenemos que continuar adorando a Dios. Si esto lo tuviéramos siempre en nuestra mente, probablemente no soltaríamos palabrotas de nuestra boca, no estaríamos contando chismorreo o criticando a este, o hablando mal de nuestro profesor o de nuestra compañera de trabajo, etcétera, etcétera. Cuidaríamos mucho lo que sale de nuestra boca, lo que pasa por nuestra mente, nuestros actos. ¿Por qué? Porque soy consciente de que allí donde yo estoy adorando a Dios. O, como se nos decía hace un momento, debería estar adorando a Dios. Hemos cantado hace un momento que nuestro deseo, lo hemos dicho, Señor, este es mi deseo, honrarte a ti. ¿Seguro? Mientras haya aliento en mí, yo vivo para ti. Se lo hemos dicho al Señor hace un momento, pero ¿era simplemente una canción? ¿O realmente era una oración que salía de nuestro corazón? Un deseo profundo. Yo sé que me equivoco, yo sé que cada día peco, cada día tropiezo, pero Señor, que tú sepas que mi deseo sincero es vivir para ti. Como decía el salmista, mientras haya aliento en mí, yo quiero vivir para ti. Aquí en la tierra, sé que voy a continuar cuando esté en el cielo contigo, pero aquí en la tierra yo quiero vivir para ti. Es interesante que el salmista comienza de esta manera, haciendo una decisión firme de vivir siempre para Dios. Y espero que también en esta mañana, al menos los que hemos cantado estos dos coros al principio, que podamos ser honestos con el Señor y también con nosotros mismos. Alma mía, a mí mismo, yo quiero bendecir al Señor cada día. Tristemente a veces no es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque básicamente ponemos nuestros ojos, en vez en el Señor, en las personas que nos rodean. Por eso, en segundo lugar, versículos 3 y 4, el salmista nos habla, nos recuerda la tremenda equivocación que es confiar en el ser humano. Versículo 3, no pongas tu confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. Una de las grandes tentaciones que tuvo que experimentar, enfrentar el pueblo de Israel desde que salió de Egipto, cuando el Señor los liberó de la esclavitud,
desde que salieron de allí, una de las grandes tentaciones que tuvieron que enfrentar fue la de poner su confianza en las gentes, en los pueblos que les rodeaban y en sus dioses, en vez de poner su confianza solo en Dios. Aunque ellos en muchas ocasiones se comprometieron con Dios, me admira el capítulo 24, el último capítulo del libro de Josué, cuando él les reta al pueblo para que escojan a quién quieren servir, seguir, en quién quieren poner su confianza, o en Dios o en los pueblos que les rodean. Y ellos tomaron la firme decisión y lo manifestaron, y ahí está recogido Josué capítulo 24. Ellos dijeron, no, vamos a seguir a Dios toda nuestra vida. Pero luego llega el libro de Jueces, el siguiente libro, y ya en el capítulo 12 nos dice que una vez que murió Josué y toda aquella generación que le había conocido, dice que el pueblo de Israel comenzó a hacer lo malo delante de Dios. Es decir, en vez de seguir confiando en ese Dios que les sacó de Egipto, que les cuidó durante más de 40 años en el desierto, que les ayudó a conquistar la tierra de Canaán, o parte de la tierra de Canaán, para ser más exacto, en vez de seguir confiando en ese Dios, empezaron a confiar en las gentes, en los pueblos que les rodeaban. Y tristemente, esta misma tentación sigue siendo una realidad en el día de hoy, incluso para los creyentes. Sabemos que no hay otro como Dios, no hay otro que cumpla sus promesas, sus palabras como Él. Sabemos que Él jamás nos va a fallar. Sin embargo, ¿cuántas veces en nuestra vida, hermano y hermana, dejamos de poner nuestros ojos en el Señor y confiamos más en otras personas? Quizás en nuestro cónyuge o en nuestros padres, en nuestros hijos. A veces incluso confiamos en las cosas, como en nuestro trabajo, en nuestra cuenta corriente, en nuestra salud. Y nos olvidamos que nadie de ellos, ni nada de estas cosas, pueden darnos la salvación. Por eso el salmista recuerda que es una gran equivocación poner nuestra confianza en el ser humano. Y al menos da dos razones, versículo 3 y versículo 4. En primer lugar, nos dice que es una equivocación poner la confianza en el hombre, en la mujer. ¿Por qué? Porque por muy poderosos que ellos se consideren, no tienen poder para salvar. Versículo 3 dice, no pongas tu confianza en gente poderosa, en los príncipes, en los nobles, que son simples mortales, que no pueden salvar. Una y otra vez a lo largo de la Escritura se nos recuerda que el único que puede salvarnos es Dios, el único. Solo Cristo está capacitado para perdonar nuestros pecados. Lo decíamos la semana pasada. Él es el que tiene toda la autoridad, todo el poder, no solamente para perdonar pecados, sino para salvarnos de la condenación eterna, para reconciliarnos, para justificarnos, es decir, para declararnos justos delante de Dios. Solo Cristo Jesús. Es por eso, recordaréis, no hace mucho estuvimos hablando de ese personaje llamado Zaqueo, que el Señor Jesús le dijo a él y a todos los que estaban en aquella casa que el Hijo del Hombre, haciendo referencia a sí mismo, Jesús se identificaba como el Hijo del Hombre, es un título que él había cogido para sí. Él dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a quien se había perdido. Solo Jesús puede salvarnos. Es por eso que cuando la Virgen María se quedó embarazada por obra del Espíritu Santo,
Y cuando su esposo quiso dejarla, al enterarse de que estaba embarazada, un ángel se le apareció a José y le dijo: no la abandones. Ella no ha hecho nada malo. Ella va a tener un hijo. Y a ese hijo le vas a poner el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa el Señor salva. Eso es lo que significa el nombre de Jesús. El Señor salva. Una y otra vez la Escritura nos recuerda que el único que puede salvarnos es Dios, quien a través de su Hijo Jesús, cuando descansamos en su obra realizada en la cruz, cuando le aceptamos como el Señor y Salvador de nuestra vida, Él nos declara justo, nos da la justicia de su Hijo. Somos perdonados, reconciliados, santificados, gracias a la obra de Cristo en la cruz. Solo Él salva. Este es el mensaje que se ha estado predicando a lo largo de la historia de la Iglesia. Los apóstoles comenzaron precisamente recordándonos esto, que solo en Jesús hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por medio del cual podamos ser salvos. Solo en Jesucristo. Dios le ha constituido a Él el autor de nuestra salvación. Y no hay otro camino, no hay atajos, como nos decía Marta López el pasado jueves. No hay atajos. Es verdad que muchas veces el ser humano, también tú y yo, a la hora de realizar cosas, propósitos, querer llegar a una meta, nos decía Marta, pues intentamos utilizar atajos, a ver lo más rápido que yo puedo llegar a ese lugar. Hay mucha gente que intenta salvarse transitando diferentes sendas, caminos que creen que les va a llevar a la salvación, pero la Biblia nos recuerda que todos esos caminos, todas esas sendas son simplemente atajos que nos llevan a la perdición. Amigo y amiga que estás en esta mañana escuchándome, ¿dónde estás poniendo tu confianza? Solo Jesús es el camino que nos lleva al cielo, que nos lleva al Padre. Solo Él puede darnos la salvación. Para eso vino Jesús a este mundo. Y por cierto, Él tampoco utilizó atajos. Cuando Él estaba en el cielo disfrutando de su gloria, quizás podían haber ideado otro plan, por ejemplo, enviar al mejor ángel que había en el cielo para venir a este mundo y salvarnos. Pero Él ya tenía un plan diseñado desde antes de la fundación del mundo. Y en ese plan estaba que era Él quien iba a tener que venir a este mundo. Y aunque podía venir directamente del cielo y morir en una cruz, no lo hizo. Él nació de manera humilde en un pesebre y a lo largo de esos aproximadamente 33 años de vida que Él estuvo aquí en la tierra, Él padeció como ninguno. ¿No podía haber tomado un atajo para evitar todo eso? No. Él una y otra vez les estaba diciendo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre padezca, que sufra. No había otra manera de proveernos salvación. Como dirá luego otro autor en la Escritura, sin el derramamiento de sangre, Cristo no podía salvarnos. Hay personas que dicen: no, pero hay otras alternativas. Bueno, si hubieran otras alternativas, ¿para qué vino Cristo y murió en una cruz? ¿Para qué? Solo había una manera de ser salvos, de ser perdonados, tus pecados y los míos. Y era por medio de la obra de Cristo Jesús en el Calvario.
Y si tú y yo no nos acercamos a los pies de esa cruz, tú y yo continuaremos en condenación. Hay gente que está confiando en otras personas, o en sus obras, o en sus méritos. Aquí el autor nos dice, versículo 3, no confíes en el hombre, no confíes, porque él es perecedero. Él es un simple mortal, dice esta versión, un simple mortal. Es una primera razón, pero hay una segunda razón por la cual es una equivocación poner nuestra confianza en el hombre. Y es que, como hemos dicho, el hombre va a morir un día. Versículo 4, exhala el espíritu y vuelve al polvo. Y ese mismo día se desbaratan sus planes. El autor del Salmo 90, él nos recuerda que nuestra vida aquí en la tierra son 70 años. Bueno, y la gente robusta, la gente fuerte, dice el salmista, puede llegar a los 80 años. Está hablando de manera general, porque quien escribió esto, si fue realmente Moisés, él llegó a los 120 años. Hay personas que pasan de los 80. Pero lo que quiere decir el salmista es que un día todos vamos a tener que cruzar la puerta de la muerte. Vamos a morir. Exhalan el espíritu, dice versículo 4, y vuelven al polvo. Todos nosotros un día vamos a tener que enfrentarnos a la muerte. Y dependiendo de lo que hayamos hecho con Dios mientras vivíamos aquí en la tierra, o iremos con Él al cielo, o estaremos sin Él en el infierno. Solo hay estas dos alternativas. Dependiendo de lo que hagamos con Jesús de Nazaret, o estaremos en un lugar o estaremos en otro. En ese día, sigue diciendo versículo 4, se desbaratan sus planes del hombre y de la mujer que mueren. Es decir, sus proyectos, sus pensamientos se irán al traste. Como le dijo el Señor a Adán y a Eva, pero especialmente se dirigía a Adán: del polvo eres y al polvo volverás. Que no quiere decir que cuando una persona muere, desaparece, todo se acaba, todo se termina, no. Lo que nos está recordando es que este cuerpo físico, esta vasija de barro, tiene fecha de caducidad, pero el alma no, el alma no. Por tanto, un día vamos a tener que presentarnos delante de Dios. ¿Dónde vas a estar tú cuando dejes este mundo? ¿Lo sabes ya? ¿Sí? Esta semana leía una de las notas del calendario Buena Semilla. No me acuerdo qué día era, se titulaba Esperanza. Y se nos decía que había un filósofo ateo, es decir, que no creía en Dios, que estaba profundamente desesperado y decía: sé que debería morir con la esperanza de obtener algo mejor, pero la esperanza debe tener un fundamento. Lamentablemente, este hombre no tenía fundamento. La esperanza que él tenía no tenía base. ¿Qué diferencia con aquel que ha creído en Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida? El que nosotros tengamos nuestra fe anclada en la roca eterna. El saber que nuestra esperanza tiene fundamento, y ese fundamento se llama Cristo Jesús. Y porque creemos en Él, podemos también, a pesar de que tengamos que experimentar las pruebas, las tribulaciones, la aflicción, el dolor, porque los cristianos también pasan por eso,
y un día tener que enfrentarnos con la muerte física. A pesar de todo esto, por tener nuestra esperanza en Jesús, podemos decir también como Job, ese personaje bíblico que encontramos en el Antiguo Testamento, que a pesar de todo el dolor, la tribulación que él estaba pasando, al tener que ver la muerte de sus hijos, perder sus negocios y estar sufriendo una enfermedad que era terrible. Pero a pesar de todo esto, él pudo declarar: yo sé que mi Redentor vive. Eso fue lo que dijo él. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel, este cuerpo, haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Job sabía que en esta vida iba a estar poco tiempo. Que esta vida, como decía una hermana nuestra, esta vida son 4 días y uno de ellos es fiesta. O sea, que esto va a pasar muy rápido. Aunque Dios te permita llegar a los 80, a los 90, al final vamos a tener que dejar este mundo. ¿Y a dónde vas a ir? Pues todo dependerá de en quién hayas puesto tu esperanza. Tu esperanza. Los creyentes, sí, un día vamos a tener que enfrentar la muerte física. Pero, como la palabra de Dios nos recuerda, el que cree en Jesús sabe que tiene un Salvador que murió por él, por ella, en la cruz del Calvario, para perdonar sus pecados. Y por eso sabemos que aunque tengamos que pasar por la prueba, nuestra vida está en sus manos. El salmista en estos 2 versículos nos recuerda la gran equivocación de confiar en el hombre, pero termina, versículos 5 al 10, recordándonos, por otro lado, la bendición que proviene por confiar en Dios. El autor del Salmo nos recuerda que esa persona es bienaventurada, una palabra que significa dichosa, muy feliz. En la versión que yo utilizo dice, versículo 5, dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Aquellos que hemos reconocido a Dios como nuestra ayuda, como nuestra roca, como nuestra esperanza, como dice aquí el salmista. Bienaventurado, dichoso, muy feliz aquel hombre, aquella mujer que recibe la ayuda de Dios, del Dios de Jacob. Una frase que probablemente hace referencia al pueblo de Israel, al Dios de Israel, pero también nos recuerda al patriarca llamado Jacob, un hombre que prácticamente desde que salió del vientre de su madre ya se percibía, como significa su propio nombre, que era un suplantador, un hombre que se dedicó gran parte de los años de su infancia, de su juventud, a engañar. Era un engañador, hasta que tuvo un encuentro con Dios. Y Dios le cambió el nombre, le dio una nueva identidad. En vez de llamarse Jacob, le puso el nombre de Israel, que luego el pueblo de Dios precisamente sería conocido con ese nombre, el de Israel. Y hermanos y hermanas, qué bueno poder recordar en el día de hoy, y amigos que nos estáis escuchando, que al igual que Dios pudo transformar la vida de este engañador, también puede transformar tu vida y mi vida.
sigue siendo el mismo Dios, no ha cambiado. Por eso el salmista dice, bienaventurado, dichoso, feliz aquel, tanto hombre como mujer, cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Una de las grandes bendiciones que da a Dios en nuestra vida es la transformación que Él produce en nosotros. Pero no solamente esto, sino ya versículos 5 al 10, otra de las bendiciones que aparece aquí es la protección de Dios, la provisión de Dios, la compasión de Dios, la liberación de Dios y la dirección de Dios. Por un lado, su protección, versículos 7 y 9, el Señor hace justicia a los oprimidos, el Señor protege al extranjero. Qué bueno, sobre todo los hermanos y hermanas que vienen de otros países, que según tengo entendido, por regla general no es fácil dejar tu país, venir a España, un país diferente en muchos aspectos, las dificultades por las cuales muchas veces tenéis que pasar. Pero hermano y hermana, los extranjeros que estáis aquí o que me estáis escuchando, qué bueno saber, recordar que si tenéis a Dios en vuestra vida, Él es el que protege, dice su palabra, a los extranjeros. Él también nos da provisión, versículos 7 y 9. Él da de comer a los hambrientos, sostiene al huérfano, a la viuda. Él también provee de liberación, versículo 7. Él pone en libertad a los cautivos. Él muestra también su compasión. El Señor da vista a los ciegos. El Señor sostiene a los agobiados. El Señor ama a los justos, versículo 8. Y también da dirección a nuestra vida, versículo 9. El camino de los impíos trastorna. Sin embargo, el camino del justo, aquel que camina en la senda del Señor, sabe que tiene su dirección. Y en cierta forma todo esto que aquí el salmista nos cuenta en estos versículos, en cierta forma es lo que también vemos en el Señor Jesús allí en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús tenía un interés especial por los débiles, por los necesitados, por los desvalidos. ¿Cómo no podemos recordar en esta mañana aquel momento cuando un día entra en la sinagoga y el responsable de la sinagoga, viendo que estaba Jesús allí, le pidió que él tuviera una palabra y le dieron el rollo, el libro de Isaías? Se lo dieron, él no escogió ese libro, pero él coge el libro de Isaías y lee concretamente el pasaje que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Qué hermoso, ¿verdad? Y tan pronto él lee este texto, se lo devuelve al responsable, lo ponen en su sitio, él se sienta, la gente está esperando a ver lo que dice Jesús y sus primeras palabras son: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En cierta forma, por un lado, Jesús está diciendo: esto que decía el profeta Isaías, lo decía de mí. Yo soy el ungido, yo soy el Mesías, que he venido para ayudar a los necesitados, a los desvalidos, a los atribulados, a aquellos que están desamparados. Yo soy del que habla Isaías. Pero no solamente esto, sino cuando él dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esta palabra hoy se refiere al tiempo de Jesús en traer salvación a la humanidad. Hoy le está diciendo Jesús a aquella gente, pero también lo está diciendo en esta mañana para cada uno de nosotros. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que todos aquellos que son esclavos del pecado, aquellos que tienen hambre y sed,
aquellos que están siendo despreciados, que están llorando, aquellos que necesitan a un Salvador. Hoy yo estoy a vuestra disposición. Hoy sigue siendo el día en que yo puedo salvarte. Como diría también la Escritura, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, decía Hebreos 3:7. Hoy, querido amigo y amiga que me estás escuchando, hoy Cristo Jesús quiere darte la salvación. Quizás hasta esta mañana tú habías confiado, habías descansado en otras personas, en otras cosas, quizás incluso en ti mismo, en ti misma. Tú habías descansado en tu salvación, en que tú tenías las capacidades, los méritos para poder salvarte. Pero la Biblia claramente dice que eso es imposible, que el único que puede salvarte es Dios, es Cristo Jesús. Y tú necesitas hoy venir a sus pies, arrodillarte ante Él y decirle que tú eres un pecador, que estás perdido donde Él murió. Hoy son muchas las personas, hermanos, hermanas y amigos, que no quieren confiar en Dios, no quieren confiar en nadie. ¿Por qué? Porque a lo largo de su vida han sido defraudados, decepcionados, engañados. Ya están hartos de confiar en las personas y es probable que haya sufrido mucho por eso. Hoy no podemos confiar prácticamente en nadie, ni siquiera en nuestros seres queridos, en los más cercanos. El rey David, el rey más conocido, más querido en el pueblo de Israel, él llegó a decir en una ocasión que incluso su padre y su madre le podían abandonar, le podían fallar. Ahora bien, aunque él reconoce que los padres pueden hacer esto, sin embargo, él dice: Señor, sin embargo, tú no me dejarás, tú no me vas a decepcionar. Claro, tenemos que confiar en cierta medida en nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, en nuestros padres y amarles, pero recordando siempre que tanto ellos como nosotros somos de carne y hueso, que tarde o temprano un día nos vamos a fallar unos a otros. Pero el salmista nos recuerda en el día de hoy que hay alguien que jamás nos va a fallar, hay alguien en el cual podemos confiar plenamente, teniendo la certeza, la seguridad, que hagamos lo que hagamos, Él siempre nos va a recibir, Él siempre nos va a acoger. Hoy es un buen día para dejar de confiar en los poderosos, decía el salmista, en los príncipes, en el gobierno, en nuestros políticos. Hay mucha gente que tiene una confianza ciega en esta gente. ¡Qué equivocados están! A veces confiamos en la ciencia o en los médicos, que ellos puedan solucionar mi problema o el problema de un ser querido. Confiamos en nuestra carrera universitaria, que eso me va a abrir las puertas para tener un buen trabajo y ganar mucho dinero. Confiamos en lo que tenemos ahorrado debajo del colchón o en una cuenta corriente. Confiamos en nuestros amigos, en nuestros seres queridos. Pero el salmista en esta mañana, es decir, la palabra de Dios nos invita a que confiemos solo en aquel que puede salvarnos. En aquel que siempre, como dice versículo 6, siempre mantiene la verdad. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. En un mundo de mentiras, de tanto engaño, el saber que hay alguien, al menos una persona que siempre mantiene la verdad, eso nos da seguridad, confianza. Esa persona es Jesucristo. ¿En quién confías, amigo, amiga? Hermano y hermana, ¿en quién estamos poniendo nuestra esperanza? Yo espero y deseo, para concluir en esta mañana,
podamos decir de todo corazón, como vamos a cantar en un momento, que mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en su cruz. Y de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Y podrá venir a nuestra vida, como dice el cántico, tempestades, tormentas, pero no nos preocupará. ¿Por qué? Porque nuestra ancla, nuestra esperanza está firme en Él. Y sabemos que un día el Señor regresará a recoger a su iglesia o vendrá a recogernos de manera individual. Puede ser hoy, puede ser mañana o a lo largo de esta semana. Tú y yo no lo sabemos. Por eso la importancia de estar preparados. Y como vamos a cantar, aunque Él regrese, en su presencia yo voy a estar. Y no por lo que yo haya hecho, sino por lo que hizo Jesús por mí. En su presencia he de estar, justificado, habiendo sido declarado justo por medio de mi fe en Él. Hermano y hermana, canta esta canción de todo corazón, con seguridad, con confianza. Y amigo y amiga, espero que en esta mañana, después de haber escuchado la palabra de Dios, tú también decidas hoy es el día de salvación. Hoy, dijo Jesús, se ha cumplido la Escritura, esta en vosotros, que también se cumpla en ti. Que tú descanses en Él y confíes solo en Jesús. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra.